Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Los Camarlang. El día de hoy nuevamente en el estado de Veracruz y estamos en un lugar icónico del puerto. Uno de los imperdibles si vienes a Veracruz y realmente vale mucho la pena. Pero antes de que continuemos con el video, les dejo nuevamente fotito de nuestros ganadores, agradeciendo nuevamente a todos ustedes por el apoyo en nuestras dinámicas, en compartir, en darle like y por supuesto apoyarnos a que más personas se suscriban para que cada vez seamos más familia Camarlang. Y en nuestra sección de andanzas Camarlang, el día de hoy andamos en San Juan de Ulúa, actualmente conocido como Museo Local Fuerte de San Juan de Ulúa, el cual está protegido por la Secretaría de Cultura o INAH actualmente. Lo pueden ubicar en Pedro Sainz de Baranda sin número, Camino Escénico a San Juan de Ulúa, Colonia Manuel Contreras, en Veracruz, Veracruz. Con un horario de martes a domingos de 10 a 16 horas, su entrada general cuesta 90 pesos. Los domingos la entrada es libre para todos los mexicanos y para aquellos extranjeros que acrediten residencia en México. La cuota de videograbación no profesional con dispositivos electrónicos como celular, tablet, cámara fotográfica o de video está sujeta a pago de derechos por 50 pesos. Este museo fue reinaugurado en noviembre del 2012. Es un monumento histórico emblemático de la ciudad de Veracruz, pues en esta zona del actual estado del mismo nombre se inició la historia del encuentro de dos culturas, la europea y la indígena-americana. Por su diseño y tipología arquitectónica, el Fuente de San Juan de Ulúa está considerado uno de los mejores ejemplos de construcción militar, en el que se aplicaron dos principios y conocimientos más avanzados de la época en cuanto a la edificación de obras defensivas. En el islote de Tecpan, Tlayacac, cuyo significado toponómico es nariz o saliente de la tierra del palacio, existió un adoratorio al dios Texcatipoca o espejo humeante, divinidad mexica, dios guerrero de la oscuridad. En 1518, los expedicionarios españoles, comandados por el capitán Juan de Grijalva, arribaron a dicho islote un día de junio, que es la fiesta de San Juan Bautista, el 24, y encontraron un templo erigido por los pobladores de Culúa, sitio del que San Juan de Ulúa derivó su nombre. El encuentro con estos pobladores marcó el comienzo del contacto entre dos mundos. En 1519, Hernán Cortés llegó a las costas veracruzanas y empezó a levantar un campamento frente al islote. Además fundó la Villa Rica de la Veracruz un 21 de abril del mismo año y formó el primer cabildo de la América septentrional. En este lugar se inició el periodo de la conquista española. ¿Recuerdan ustedes? Esto lo hablamos en el video de la Antigua. Está muy relacionado uno con el otro por su cercanía. En 1535, el primer virrey don Antonio de Mendoza trajo consigo la autorización del rey Carlos I para empezar las obras de un puerto y sus obras defensivas sobre el islote de San Juan de Ulúa. Las primeras construcciones fueron un muro con argollas para sujetar las naves y protegerlas de los fuertes vientos del norte, así como una torre de la altura de un hombre. Ya para 1568 llegaron al puerto de Ulúa, procedentes del Caribe, los piratas John Harkins y Francis Drake. No se equivoquen, no estamos hablando de los piratas del Caribe conocidos en las películas, quienes entraron a la bahía frente al islote y amarraron sus barcos cargados con el botín de los asaltos realizados en los puertos caribeños. En 1590, por órdenes del monarca del Imperio Español Felipe II, se inició el diseño y edificación del sistema defensivo indiano o antillano, del que San Juan de Ulúa formó parte. De ahí en adelante, la fortaleza iría transformando su tipología hasta convertirse en una fortificación permanente, abaluartada de planta irregular cuyas funciones principales estuvieron destinadas a puerto durante los siglos XVI y la primera mitad del siglo XVII, defensa de la ciudad de Veracruz, aduana, almacén y único muelle autorizado para la corona española, y así realizar actividades portuarias. Durante el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, el recinto se desempeñó como arsenal de la nación y presidió
Esto último derivado de sus características arquitectónicas y su ubicación. El 2 de julio de 1915, por orden del jefe de gobierno Venustiano Carranza, la fortaleza dejó de ser utilizada como cárcel, pero siguió a cargo de la Secretaría de Guerra y Marina. No fue hasta 1961 cuando por decreto presidencial pasó a la custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia para convertirse con el paso del tiempo en un sitio de visita obligada por su importancia histórica. En 1980 se inició el proyecto integral para el rescate y restauración de la fortaleza, plan a largo plazo que ha visto cumplir sus metas poco a poco. En el 2012 concluyó una de las etapas más importantes de rehabilitación de la Plaza de Armas y la apertura de su nuevo museo en el edificio denominado Casa de Gobernador, ubicado al lado oriente de la Plaza de Armas. Este museo exhibe el acervo de las principales colecciones de bienes arqueológicas e históricas del estado de Veracruz. El recorrido por este espacio se plantea conforme a dos temáticas: la arqueología de la región del Golfo de México y la historia como tal del fuerte de San Juan de Ulúa. En el apartado arqueológico se puede admirar la exposición permanente Las Culturas del Golfo, consistente en 266 piezas prehispánicas que dan testimonio a los más de 3.000 años del desarrollo cultural alcanzado por las antiguas civilizaciones, desde las olmecas hasta las totonacas y las huastecas. La colección incluye piezas de obsidiana y cerámica como elementos de un juego de pelota. En cuanto al devenir de la emblemática construcción militar, se narra lo mismo el arribo de los españoles a este punto en 1518 bajo el mando de Juan Grijalva que las transformaciones del islote para su edificación y los ataques de los piratas al puerto de Veracruz durante el virreinato. El visitante podrá familiarizarse con su arquitectura recorriendo celdas, pasillos, calabozos y patios, entre otros espacios, además de admirar la colección de armas de los siglos XVII y XIX, entre ellas las armaduras de un argollón de amarre de navío. La mayor parte de las áreas está al aire libre o abiertas. Y aquí cabe mencionar que para su construcción se usó una especie de coral llamado mucara o muca, ya que en la zona no había piedra, pero lo más curioso es que si ustedes recuerdan las paredes de la antigua, es muy similar, el coral abunda en todas estas edificaciones. Cuando este fuerte se convirtió en cárcel, hubo prisioneros importantes como Melchor Ocampo y Benito Juárez, así como los frailes Melchor Talamantes y Servando Teresa de Mier. También fue utilizada como prisión por Porfirio Díaz, tiempo en que se estuvo recluso Chucho el Roto, una especie de Robin Hood que, cuenta la leyenda, se escapó nadando entre los tiburones. En 1962 fue declarado monumento histórico y entregado para resguardo del Instituto Nacional de Antropología INA, y en 1984 abrió las puertas como uno de los museos imperdibles de Veracruz. Para cruzar de la estructura principal a la otra estructura tienes que cruzar por un puente. A este puente se le conoció como el Puente de los Suspiros, ya que aquellos que entraban presos sabían que ya no iban a regresar, entonces suspiraban porque sabían que su libertad se acababa. Una vez cruzando el primer arco, puedes encontrarte con los 4 baluartes. El baluarte de San Pedro, que es el más antiguo de los 4. El baluarte de San Crispín, en el cual podemos observar un faro. El baluarte de la Soledad y el baluarte de Santiago, todos ellos vigilados por la Plaza de Armas. Aquí podemos observar lo que fue la casa presidencial de Venustiano Carranza. Es el edificio más moderno que existe aquí adentro, escribiéndose aquí una parte de las leyes de reforma y parte de la Constitución de 1917. Todas las bóvedas que se encuentran aquí cuentan una gran historia, ya que aquí no solamente se almacenaban riquezas, también mercancías que iban de paso para otros países. En algunas de las bóvedas podemos encontrar unas ventanas que de inicio yo no les encontraba como mucho sentido. Sin embargo, mi esposo me hizo ver que ahí es donde se colocaban los soldados para poder defender la fortaleza y no ser heridos. Llama mucho la atención
cómo el paso de los años no se deja de observar aquí, ya que en la gran mayoría de los techos podremos encontrar estalactitas. Y esto se debe gracias a que cuando la marea se incrementa, se dice que llegaba el agua incluso a cubrirle los talones a los presos. Y esto con el paso del tiempo se fue filtrando en las paredes y todas esas sales han provocado estas estructuras. Y gracias al goteo de las estalactitas, también en el piso hay estalagmitas y estas son un poquito más gruesas, pero es un espectáculo fascinante. Los guías nos comentan que existen registros de que en cada bóveda podían meter a 200 personas. Imagínense la gran cantidad de gente en un solo lugar. Y en estas condiciones de salud. Por eso se consideraba como una de las peores cárceles o un verdadero infierno. Uno de los castigos más temidos era cuando ponían al prisionero en un lugar muy justito y le estaba cayendo una gotita durante mucho tiempo, así poco a poquito, hasta poder perforar incluso el cráneo, terminando esquizofrénicos por ese goteo. Algunas de las bóvedas están verdaderamente oscuras y créanme, se siente feo, se siente la muerte, se siente como esa presencia, no sé, rara, que se te eriza la piel, que te obliga a salirte lo más pronto posible. Con tanta historia en este lugar, seguramente hay muchas leyendas, como lo fue la del Chucho Enroto, pero hay una en especial que da como un poquito de escalofríos, que es la de la mulata de Córdoba, a quien acusaron de brujería y la llevaron a Ulúa, aunque otras versiones dicen que no, que fue en Córdoba, etc. Pero cuenta la leyenda que ahí dibujó un barco y que cuando por fin estuvo culminado le preguntó al guardia qué era lo que faltaba y el guardia, al verlo tan perfectamente, le dijo pues solamente que ande, y en ese momento hubo una inundación, ella se subió al barco y se fue. Un lugar de interés histórico, de protección, de muerte, de mitos, no sé, creo que tiene de todo, y su estructura, bueno, ese coral que hemos visto en diferentes estructuras aquí en Veracruz, que son dignos de admirarse y de visitarse por lo menos una vez en tu vida. La familia Camerlang les agradece nuevamente su presencia en este video. Les pedimos por favor lo compartan, le den manita arriba, le den comentarios en este mismo video aquí abajo en la cajita de comentarios para que nuestro querido YouTube nos siga apoyando. Ayúdenos a que crezcamos como gran familia. Que tengan excelente día.